Como la mayoría debéis saber, en 1895 nacía el cinematógrafo de la mano de los hermanos Lumière. El cine, lo que luego se llegaría a considerar un nuevo arte, aparecía de forma involuntaria con un ojo documental a causa de la visión, ante todo científica y nada artística, de sus inventores. Con las 10 brevísimas películas que presentaron en sus inicios, entre las que se incluyen La salida de los obreros de la fábrica, La llegada del tren, El herrero y Partida de naipes, sus creadores ofrecían temas absolutamente banales y que reflejaban simplemente la rutina de la vida de la época en París. Pero una nueva forma de representación acababa de nacer y cogía indudable ventaja frente a cualquier crónica escrita, fotografía o cuadro a la hora de hacer una reproducción de la realidad. Poco tardarían otros artistas como Thomas Alva Edison, Georges Méliès o Alice Guy en ver todo el potencial del aparato creado a priori para reproducir la realidad, introduciendo la puesta en escena, la narrativa, la fantasía, el montaje, trucaje y, en definitiva, lo que conocemos hasta nuestros días como cine de ficción. Se trata del que ha acabado acaparando, en forma sobre todo de largo, este arte hasta nuestros días. Por el contrario, el videojuego, desde sus inicios hasta hoy día, ha abarcado casi en exclusiva la ficción. Si bien es cierto que como forma de expresión y cultural siempre encontramos en el videojuego como mínimo algún elemento que habla de nuestra realidad, el medio por tradición y casi al igual que el cine ha optado por el camino de la fantasía, de la ciencia ficción, la distopía, etc. En resumen, por historias inventadas, aunque acontezcan aparentemente en el mundo y la sociedad que conocemos con problemas de la vida real. Pese a que esta ha sido la tendencia general, sí que es verdad que desde los 80 se empezó a experimentar con la hibridación de ambos medios y formatos, uniendo así la interactividad del videojuego con la búsqueda de la representación de la realidad, llegando a lo que desde hace aproximadamente una década podemos llamar documental interactivo. Esta confluencia del cine documental, o reportaje periodístico en otros casos, con el medio interactivo, ha florecido en los últimos años gracias al avance de la tecnología, que no solo ha permitido la exploración de diferentes modos de expresión y grabación, sino que lo ha hecho más accesible gracias a la aparición de plataformas como los móviles y la web. En este sentido, el webdoc o documental web es la forma a día de hoy más extendida del documental interactivo, seguido de otros soportes como los móviles, aplicaciones, ambos a su vez cada vez más comúnmente compatibles con las experiencias 360 grados y o en realidad virtual. My name is Renelle Beliveau. I suffer from type 3 spinal muscular dystrophy. With spinal muscular dystrophy, the muscles are weak and they become weaker and weaker. Las ventajas frente al documental tradicional o lineal son dos principalmente y suelen darse en el videojuego. 1. El usuario acontece centro de la experiencia y generalmente juega un papel activo en ella. Y 2, y como consecuencia de lo primero, la inmersión, que se da especialmente cuando se combina con un dispositivo de realidad virtual. Allows users to see themselves in the body of a real person. The protocol of interaction combines visual, audio, physical, and motor stimuli. The system is coded in Arduino, Pure Data, and Open Frameworks, and uses a low-budget hardware composed by video games head-mounted displays, first-person stereo cameras, Arduino. Antes de seguir por este camino, es interesante pararnos un momento a nombrar algunos antecedentes del documental interactivo, puesto que entre ellos se encuentra el videojuego SimCity. Desarrollado por Will Wright, el simulador de construcción y gestión de ciudades se trata del primer relato interactivo que fue reconocido como algo más que un simple videojuego. A su vez, SimCity es precedido del Aspen Movie Map, un sistema hipermedia, esto es una experiencia clave para sentar un precedente en el documental interactivo, desarrollado a finales de los 70 que permitía al usuario dar un tour virtual por la ciudad de Aspen, Colorado. Ese mismo año, y gracias al ordenador personal, nace Moss Landing, la que se considera la primera pieza de producción digital a la que se puede llamar documental interactivo.
Con el pequeño pueblo norteamericano de Moss Landing como protagonista, Apple Media Lab, en colaboración con Lucasfilm Apple Computer Umbrella, organizó durante un día un rodaje continuo con varias cámaras grabando al mismo tiempo la vida de las personas del puerto. Utilizando una estructura vanguardista en ese momento, los productores de Moss Landing subieron los videoclips a una base de datos y los encadenaron utilizando un sistema de hipervínculo dirigido por puntos de acceso, hotspots, a las imágenes del vídeo. Es decir, haciendo clic en uno, el usuario accedía a otro clip dentro de la base de datos. Sentados los precedentes, resulta ahora más indiscutible la estrecha relación entre este reciente medio y el videojuego. En esta misma línea también podemos mencionar, de cara a poder clasificar mejor algunos ejemplos, la división que hace el teórico Bill Nichols en cuanto a modalidades de representación. De esta manera tenemos 6 tipos: poético, expositivo, observacional, interactivo o participativo, reflexivo y performativo. Como ya podéis intuir, es perfectamente posible la hibridación entre estos modos, además de que evidentemente existen otras clasificaciones o tipos de documental que pueden incluirse dentro de la clasificación que hace Nichols. Así tenemos cine documental autobiográfico, de diario, etnográfico, experimental, de ensayo, tanto lineales como expandidos, dentro de esta última donde se incluye el interactivo. Centrándonos mejor en el tema que nos ocupa, podemos hasta cierto punto establecer paralelismos a través de ejemplos concretos entre documentales, tanto tradicionales como interactivos, y videojuegos a través de los temas que tratan, que es la realidad al fin y al cabo. Puesto que los videojuegos con una carga documental considerable escasean, seguramente la modalidad autobiográfica, que entraría dentro del modo performativo, sea la más fácil para empezar. En este caso, tanto en un medio como en otro, se cumple la condición básica de que el protagonista, documentalista, cineasta, desarrollador de la historia real, es el mismo que narra, graba o desarrolla los eventos. Mientras que en el cine documental lineal el carácter autobiográfico abunda bastante. I'm gonna be a zombie tomorrow. I feel like a zombie right now. What was I saying? What if he wants to be an economist like Shari? What if he becomes a doctor? That would be okay. He could get me the latest sleeping pills. Stop it, just relax. He's not even born yet. He's gotta go to nursery school first. That reminds me, we have to get the applications early. New York City nursery schools are repetitive. En el documental interactivo encontramos a muy pocos autores que se hayan atrevido a meterse en este terreno. Tenemos el reciente ejemplo de A Polish Journey, un documental web hecho con Clint por Julian Konrad, donde padre e hijo se embarcan en un viaje por Europa para redescubrir sus raíces desde la Segunda Guerra Mundial. Se trata de una historia contada a través de un estilo poético, acompañada de un formato diario y documentada y completada, con un mapa interactivo, varios cortos, diferentes textos, lecciones de historia y un diario fotográfico. Como vemos, la interacción se limita a completar la historia principal, lineal a través de los cortos principales en el orden que queramos. We're off season. The place is deserted. The closed and empty shops and restaurants hint at the decades when the Iron Curtain split the range in two. An artificial border. En el terreno del videojuego autobiográfico tenemos pocos ejemplos, pero muy valiosos. That Dragon Cancer, el videojuego obra de Ryan Green, nos pone en la piel de unos padres que deben afrontar el cáncer terminal de uno de sus hijos. Pese a ser un juego bastante lineal y la interactividad estirando a baja, la narrativa, la emotividad de la historia y el uso de la alegoría, con muchos episodios oníricos, consiguen un efecto de empatía sobre la historia y sus protagonistas que difícilmente alcanza ninguna de las obras que hemos citado hasta ahora. Resulta en este caso uno de los mejores ejemplos, puesto que, paralelamente al desarrollo del juego, se estuvo rodando un documental alrededor de Ryan Green, lidiando no solo con la enfermedad de su hijo, sino también con la elaboración de un videojuego basado en toda esta experiencia traumática. I wanted to create a space for me to talk about my son. Unlike a movie or a book where you have to have these moments that all string together, we can just say, here's a moment. Incluso cuando toca el mismo tema, el documental interactivo parece más eficaz informando sobre la realidad en la que se enfoca, mientras que el videojuego, especialmente en el terreno autobiográfico, consigue trasladar sentimientos y emociones en el usuario con mayor éxito.
Por concretar con un ejemplo, tenemos el documental transmedia Paciente. En él se nos narra, a través de un largo documental lineal, 9 cortometrajes, un libro digital y un serious game, el viaje de Nubia, una mujer que se enfrenta a la pérdida de su hija enferma de cáncer. Una historia que plantea diferentes perspectivas a través de diferentes plataformas. Mientras que, por ejemplo, el largo documental se centra más en el tema de la enfermedad y la madre, el pequeño juego, por otra parte, de forma irónica, es una crítica al sistema sanitario a nivel burocrático que se muestra ineficaz. Siguiendo con el terreno autobiográfico, Depression Quest, obra de Zoe Quinn y escrito por Patrick Lindsay, ambos afectados por la depresión, se define como un juego interactivo de no ficción. A lo largo de esta historia basada en texto, el usuario se ve inmerso dentro de la vida de una persona con depresión que debe intentar llevar no solo su enfermedad, sino sus relaciones, vida laboral y su posible tratamiento. En este sentido, no es temerario afirmar que a la hora de ayudar a entender a alguien ajeno a la enfermedad qué es la depresión, Depression Quest funciona en este sentido mucho mejor que cualquier documental hecho hasta la fecha. Detalles imposibles en un documental tradicional, como conocer las acciones que querría hacer él o la protagonista y las que finalmente solo se ve capaz de efectuar, hace que nuevamente la empatía se logre con mucho más éxito en su público a través de la interactividad. Morning. What's up? Not much. Want to do a run together? Yeah. I kind of wish we lived closer. Yeah. Being on opposite coasts isn't the best for hanging out. Sibel, obra de Nina Freeman, sea seguramente por excelencia el juego autobiográfico. Con su obra, Freeman nos traslada la historia de la relación que inició con un chico al que conoció jugando online cuando tenía 19 años, y todo lo que sucedió después. Resulta además en este sentido importante resaltar que, al llevarse a cabo dicha relación a través de Internet, la interfaz se vuelve clave en la inmersión de esta historia. En Cibel, la mayor parte del tiempo tendremos el sistema operativo de un ordenador, a través del que podemos usar el material gráfico como fotos y vídeos, además de, por supuesto, la metanarrativa que implica jugar a un juego dentro de un juego. Lo importante de esta obra no es tanto la historia que se cuenta en sí, sino la capacidad que tiene para hacer empatizar al jugador con la protagonista, obteniendo un retrato impecable de estas nuevas relaciones que se crean en un mundo online. En palabras de Eva Cid, el juego es un diario personal y su autora una mujer lo suficientemente generosa, sensible y valiente como para hacernos partícipes de él, de su propia experiencia, desde su punto de vista tan cercano y tan íntimo. Asistimos, empequeñecidos frente a semejante concesión, al voyerismo y a la contemplación de la intimidad ajena, al nacimiento de una relación de, llamémosle, amor, una relación de la que de algún modo también participamos, cómplices, mano a mano con Ina y Sibel y Blake e Ichi, mientras abatimos enemigos uno tras otro por los coloridos mundos de Baltameri. No importa tanto el juego o el juego dentro del juego, como las palabras del otro, ese jadeo casual, el significado de esa pausa alargada a mitad de frase o ese silencio significativo que sigue a una pregunta delicada. Y del autobiográfico pasamos al ensayo, ambos con una estrecha relación. El cine de ensayo, modo reflexivo para Nichols, que empezó a despertar interés a partir de los años 60, tiene la característica, y la problemática en nuestro caso, de caminar entre la ficción y la realidad. Además, es considerado por muchos más cine experimental que documental, mientras que muchos teóricos consideran, a propósito de Niza de Vigo, el inicio de esta modalidad, encontramos los principales referentes, obviamente en el terreno de lo lineal, en Alas Resnais, Toda la memoria del mundo, y Chris Marker, Sans Soleil. En este sentido, es importante recalcar que una obra se convierte en ensayística cuando, por una parte, hace una reflexión sobre el mundo histórico en lugar de simplemente representarlo, y por otra, subraya la presencia de la subjetividad.
Para esto último, en el terreno audiovisual se suelen emplear recursos heterogéneos y una mezcla de materiales, como metraje de archivo, comentarios de autor, etc. Il m'écrivait qu'aux îles Bijago, ce sont les jeunes filles qui choisissent leurs fiancés. Il m'écrivait que dans la banlieue de Tokyo, il y a un temple consacré aux chats. Pese a que en este terreno ya hemos recalcado que las fronteras son muy difusas, podemos incluir dentro del documental interactivo a camino entre el ensayo y el experimental proyectos como Territories de Tristan Fortin-Le Breton e In Limbo. Mientras que Territories es un ensayo virtual sobre nuevos paisajes urbanos con una interacción escasa, In Limbo es definido por sus autores como un viaje interior a través de Internet, como si no quedara nada más que la red planetaria soñando con sí misma, citándolos directamente. In Limbo nos hace preguntas sobre nuestra memoria individual y colectiva en la era digital, partiendo de la premisa en la que los datos nos sobrevivirán a todos. La experiencia interactiva está basada en una película de 30 minutos que, y aquí viene lo más interesante, se completa con nuestros propios datos, facilitados sobre todo a través de nuestras redes sociales. Is it the same person? We can have arguments whether I'm going to be the same person when I integrate with computers, and I'll be different than I am today. The self we put on the web is actually a more real version of self than Muy the self. cerca de este documental de ensayo, unas veces rozando lo experimental y otras rozando la ficción, tenemos el videojuego Everything, dentro de la primera división, y The Beginner's Guide en la segunda. ¿Qué decir sobre Everything? Se trata de una obra del artista David O'Reilly, que lo define como un simulador de literalmente todo lo que compone el universo. Otro aspecto importante del juego es que incluye una potente declaración política, animando al jugador a dejar que su ego se disuelva y adquiera una nueva perspectiva del mundo. Además de todo lo dicho, Everything ha alcanzado otro hito. Por primera vez en la historia, un corto animado de un videojuego, en este caso el vídeo de gameplay que se usó como tráiler de lanzamiento bajo el hilo conductor de Alan Watts, compite en la próxima gala de los Oscars 2018 en la categoría de mejor corto animado. To be a complex pattern of rhythm, dances, the human dance, the flower dance, the bee dance, the giraffe dance, and that's what this all is, it's jazz. Y de Everything pasamos a The Beginner's Guide, un juego que, pese a ser ante todo narrativo y lineal, es considerado uno de los títulos más creativos de los últimos años. La obra de David Redden habla, a través de una historia concreta que desconocemos hasta qué punto es ficticia o autobiográfica, de muchos temas que nos rodean. La fragilidad humana, la depresión, la privacidad, la búsqueda de la validación, el miedo a la opinión del público. Todo, además, con grandes tintes de metanarrativa conducidas por el narrador, a la vez creador del juego. En cualquier caso, el auténtico mérito de la obra vuelve a ser la carga emocional depositada en el público, o, como escribe Víctor Martínez, The Stanley Parable deja al jugador indefenso, hace sentir lo que siente o sintió Redden, el egoísmo y la osadía de intentar conocer al creador a través de su creación. Precisamente es una narración sobre intentar conocer a un creador a través de las lecturas aprovechadas y míopes de su creación. Take all of these images, hold them in your mind, and now try to imagine, without ever having met this person, who they are. Entrados ya en el documental experimental, el documental interactivo es probablemente ahora mismo el que lleva la delantera, seguramente en parte porque aún se encuentra probando muchas formas de transmitir mensajes e historias. A Way to Go es una experiencia inmersiva, disponible también en realidad virtual, de la National Film Board of Canada, que nos propone sencillamente recorrer un camino por un bosque con el único objetivo de disfrutar del viaje. The Network Effect, del conocido artista Jonathan Harris, muestra Internet como un reflejo de la humanidad. En él indaga sobre el Big Data y el efecto que tiene en nuestras vidas reuniendo trozos de piezas audiovisuales, datos e infografías. Añade además el límite en el espectador de solo poder acceder a esta interfaz durante un máximo de 7 minutos cada 24 horas. People lack knowledge of understanding art. I don't call art just painting or sketching.
and now I'm disappointed. I moved on to Otis reading because the gender makes spectacular. Y sobre el mismo tema, y aunque tratado de una forma distinta y enfocado en la privacidad, está también Do Not Track, un documental dividido en capítulos temáticos que integra nuestros datos en el relato para reforzar su discurso. 50,4 Mal so häufig checke ich am Tag mein Facebook-Profil. Medizinisch betrachtet bin ich damit süchtig. Aber wer ist das nicht? In with your Facebook profile and we'll unlock the power of you. Y en el terreno del videojuego, y aunque totalmente ficticio, es interesante citar Orwell Keeping an Eye on You, que indaga sobre toda la información personal que depositamos en Internet y sus consecuencias. Thanks to the government's safety bill, the nation is experiencing the lowest levels of violent crime in years. But there are still those who pose a threat to our peaceful citizens, to all of us. Introducing Orwell, a new security program that combines cutting-edge information retrieval with human-directed suspect profiling. For Orwell to be truly successful, however, we need you, someone outside of the nation, capable of discerning information posted En by esta línea suspects también online. tenemos proyectos made in Spain, como es el caso de Montelab de RTV. Bajo una narrativa gamificada, mucho sarcasmo y muchos datos, Montelab nos habla de una realidad tan cercana como la de la burbuja inmobiliaria de 2007. El contraste entre la ridiculación de la parte animada y gamificada y los vídeos con historias reales al respecto funciona de una manera que estamos muy poco acostumbrados a ver. Bienvenido a 2007, este es tu año, tienes trabajo, una familia estupenda, la vida te sonríe y acabas de comprar un piso en una fabulosa promoción con piscina y pista de pádel. ¿Se puede pedir más? La metropolitana actual nos muestra los lugares donde lo urbano en el siglo XXI se está cociendo. Y esos lugares ya no son los mismos, ya no son las plazas, ya no son los ensayos. Tus amigos no dejan de escribir. De problemas sociales también habla en parte el cine documental etnográfico, gracias a una visión ante todo antropológica de la realidad social y cultural. Desde Flaherty con Nanook el Esquimal, pasando por The Axe Fight de Timash o Leviatán de Lucien Taylor y Venena Paravel. Al igual que otros géneros como el ensayo, este también tiene sus tensiones, puesto que muchas veces se mueve entre el arte y la ciencia, entre la realidad y la ficción, entre la subjetividad y la objetividad, y entre el mito y la historia. El documental interactivo dentro de este ámbito se ha centrado últimamente, entre otros temas, en el de los refugiados, dada la situación actual que estamos viviendo. Gaza Sderot es un proyecto que relata las vidas de los habitantes a cada lado de la frontera de Gaza, Palestina e Israel. Con la traslación de esa frontera física a la interfaz, la única interactividad posible reside en ir eligiendo qué pieza lineal de cada bando vamos reproduciendo a nuestra voluntad. Por su parte, Refugees relata a través de 4 diferentes localizaciones, Nepal, Irak, Líbano y Chad, diferentes puntos de vista de esta nueva realidad. El documental interactivo tiene una interacción bastante gamificada que nos dejará acceder a unos vídeos, zonas u otras, en función de cómo gastemos el tiempo dentro de un mapa ilustrado. Y paralelamente a esto funciona Refugees Report from the Ground, una plataforma donde el espectador puede convertirse en corresponsal y producir sus propios materiales al respecto. Y aquí es donde entra el concepto prosumer, algo cada vez más habitual en el terreno online e interactivo. Y pese a que los mapas son un recurso bastante explotado en el documental interactivo, en Refugee Republic nos permiten conocer mucho mejor la situación de los campos de refugiados. The Displaced, producido por el New York Times, nos muestra la historia en realidad virtual de 3 niños que han sido expulsados de sus hogares a causa de la guerra. Pese a que en este caso hablamos de una visión más periodística que cinematográfica, sus autores explican que el uso de la grabación en 360 se usó con el objetivo de hacer conectar de una forma más cercana al espectador con el protagonista.
Tal y como explican sus autores, mediante la creación de un entorno en 360 grados que rodea al espectador, la realidad virtual permite la sensación de estar presente en mundos lejanos, haciendo que se adapte de manera única a proyectos como este, que le habla a nuestros sentidos de empatía y comunidad. ¿Qué mejor uso de la tecnología podría haber que colocar a nuestros lectores dentro de una crisis que nos llama diariamente con gran urgencia y, sin embargo, a causa de la incesante llamada, a menudo no nos despierta interés? Los videojuegos también hablan de esta problemática, aunque con los recursos narrativos e interactivos que les son más propios. Sobre el mismo tema de los refugiados, proyectos como Kakuma están todavía en proceso de desarrollo, y bastante anterior a Kakuma es Contra Viento y Marea, un videojuego web que nos hace vivir en primera persona la experiencia de ser un refugiado, desde el momento en el que las personas se ven obligadas a abandonar sus países de origen hasta el comienzo de sus nuevas vidas en el extranjero. A partir de varios retos, a los que por cierto habrá que sobrevivir, el jugador podrá entender la complejidad y el peligro de la experiencia de cualquier persona que ha tenido que abandonar su país. En este mismo sentido, Papers, Please relatan la misma historia bajo el disfraz de un país ficticio llamado Astroska en el año 1982. Dentro de esta distopía, se obliga al jugador a ser la persona que decide dejar pasar, o no, por la frontera a todos los inmigrantes que intentan cruzarla. Acatar las reglas significará dejar pasar a cada vez menos gente que probablemente morirá en su país de origen, mientras que desobedecerlas significará poner en riesgo la vida de nuestra familia. Se trata de una cruda realidad sobre inmigración y fronteras que en muchos sentidos puede impactar más al receptor que otras obras que ya han tratado exactamente la misma situación, como es el caso del documental lineal Checkpoint. Hola, كلها مخوطة. عمود فوق. En esta misma línea tenemos Endgame Syria, que se autodefine como Newsgame, un concepto que explicaremos más adelante, y examina las complejidades de la guerra civil siria a través de un juego basado en cartas. El jugador, desde la perspectiva de los rebeldes sirios, tiene que equilibrar sus puntos de moral y de apoyo contra los altos costes de la guerra. Las consecuencias de las decisiones estratégicas de los jugadores que afectan al resultado final están claramente delineadas por el juego, mostrando las opciones disponibles para los rebeldes sirios y el largo y difícil camino hacia la posible resolución de la guerra. Los videojuegos sobre la guerra ya sabréis que no son nada nuevo, y de hecho desde hace años son un contexto y una excusa más que explotada en este medio. Mientras que títulos como el recién nombrado están basados en un conflicto real y actual, otros, como This War of Mine, hablan de cualquier guerra, pero desde la dura y real perspectiva de los civiles. En este sentido, no está de más remarcar que esta búsqueda de representar la realidad bélica que nos rodea no ha sido siempre con objetivos de concienciación y de empatía. Es el caso más conocido de America's Army, lanzado por el ejército norteamericano en 2002 con la intención de aumentar el número de reclutamientos tras estar experimentando los números más bajos en décadas. El simulador de combate fue, en palabras del documentalista Randy Horton, concebido, producido y distribuido enteramente como un proyecto documental. Recordemos además que auténticos soldados probaban el juego para dar su opinión con el objetivo de asegurar la autenticidad de la experiencia. Según Sandra Gaudenzi, experta en documental interactivo, este tipo de producto posiciona la performatividad del cineasta documental en el jugador y tiene como objetivo crear experiencias en tiempo real en mundos digitales. Pese al debate sobre hasta qué punto la simulación es un tipo de documentación, a través de las experiencias simuladas sobre la vida militar de los Estados Unidos es mucho más efectivo que si se viera un documental sobre el mismo tema, y más aún cuando el objetivo es preparar y convertir a potenciales soldados.
Igual que en America's Army, el avance de la IA fue crucial en el caso del también polémico simulador histórico JFK Reloaded, que, como la mayoría sabrán, recrea el momento del asesinato del expresidente norteamericano. El supuesto objetivo de este proyecto era demostrar la veracidad de los resultados de la Comisión Warren respecto al asesinato de Kennedy, recordemos, llevado a cabo por Lee Harvey Oswald desde el 6º piso y con 3 disparos. A través de la recreación obtenida de la investigación, se desafía a los participantes jugadores a ayudar a refutar cualquier teoría de conspiración recreando los 3 disparos que Oswald hizo desde el 6º piso del depósito de libros de Dallas. Los jugadores obtienen la puntuación más alta, esto es 1000 puntos, si realizan a la perfección la secuencia de disparo y colocan las 3 balas en las trayectorias exactas descritas por la comisión de Warren. En este caso, las cualidades documentales y científicas del simulador son indiscutibles, pese a la moralidad que desafía, claro. Como hemos visto hasta ahora, existe un pequeño diálogo entre ficción y realidad tanto en el cine como en el videojuego. Mientras que el cine desde sus inicios ha documentado nuestro mundo, el videojuego todavía da tímidos pasos en este campo, pese a que muchas veces la frontera entre ficción y documental / realidad es difusa en todos los campos. En los últimos años, muchos creadores de contenido han visto en el documental interactivo una forma de hablar de la realidad usando el recurso típico del videojuego. A través del elemento interactivo, en mayor o menor grado, el creador intenta sumergir y atrapar de una forma más intensa al espectador, que ahora se devine también interactuador. Parte de este impulso ha venido dado gracias al apoyo de varias entidades mundiales, entre las que se encuentran la National Film Board de Canadá, Arte u entidades más que conocidas como el New York Times. En cuanto al videojuego, pese a su tradición en la ficción, queda claro ahora más que nunca que es un medio potentísimo, si no el que más, para retratar la realidad gracias a sus propios mecanismos. En esta línea nace el concepto citado anteriormente como News Games, con relación estrecha con los Serious Games. Se trata de un término acuñado en 2003 por Gonzalo Frasca y supone la hibridación total entre el documental, o más bien reportaje periodístico, y el videojuego. Tras todo lo expuesto, es innegable el potencial del videojuego para hacernos partícipes y entendedores de realidades ajenas, sobre todo cuando se suman posibilidades de inmersión total como la de la realidad virtual. La web Games for Change es una buena base de datos de estos News Games, que poco a poco salen de la fase experimental y van cogiendo cada vez más fuerza. Emblematic Group es un grupo fundado en 2007 por Noni de la Peña, periodista especializada en realidad virtual y creadora de Project Syria, disponible en Steam de forma gratuita. Su proyecto más reciente es Quilla, también en Steam, una pieza de 5 minutos en realidad virtual que recrea una historia real de violencia de género, poniendo al usuario en el centro de la tragedia. Teniendo en cuenta que las animaciones están hechas a partir de grabaciones telefónicas reales, es innegable el poder de empatización de esta pieza si la ponemos al lado de cualquier reportaje periodístico sobre el mismo suceso. Sobre el mismo tema y también en realidad virtual, tenemos Autumn, de la mano del estudio indie Tursmork, un proyecto del que, por desgracia, no sabemos nada desde hace 2 años. Sus autores son claros sobre la intención y el tema. En palabras de ellos, Autumn trata sobre las secuelas de un abuso sexual, sobre la lucha y los conflictos con el miedo, sobre la culpabilidad y la vergüenza, pero también sobre la perseverancia y la curación. A pesar de hacer al jugador experienciar algo terrible, Autumn permite, como pocas experiencias, empatizar con la vulnerabilidad de una víctima de violación. De hecho, los mismos autores explican la importancia del videojuego como medio a la hora de tratar temas importantes y hacen hincapié en su capacidad única para provocar al público con ideas y temas incómodos. Una capacidad única más que demostrada y a día de hoy todavía muy poco explorada. Un potencial en gran parte desperdiciado y que esperamos comenzar a ver poco a poco en el videojuego. El cine en todas sus variantes, el cómic, la pintura, la fotografía, el teatro, todas se han atrevido desde prácticamente sus inicios, y precisamente la forma de expresión y entretenimiento que más implica al espectador jugador no debería quedarse atrás a la hora de querer representar, hablar y reflexionar sobre la realidad. Okay, let's do it. Let's find out if you're right.